Bueno, en un primer lugar, agradeciendo a CPA por esta bonita oportunidad que voy a poder brindarles a ustedes, que es de poder explicar, ¿no? Básicamente cómo es que se da todo este proceso, conceptos, ¿no? Y aplicaciones que se van a dar justamente de esta prueba que ha traído bastantes revoluciones en diferentes áreas de la ciencia y especialmente de la medicina, ¿no? Muy bien, vamos a compartir pantalla. Muy bien. Voy a necesitar que alguien me confirme, por favor, si se visualiza. Sí se puede ver. Listo, muchísimas gracias. Entonces vamos a comenzar. Muy bien, entonces, bueno, se ha repartido en ocho componentes esta ponencia. Todos son relacionados a las PCRs y vamos a ir deslogando cada parte y bueno, mencionar, y muy importante de hecho, que si tienen alguna duda, alguna consulta, por favor, háganmelo saber, ¿sí? Si por si acaso no logro responder a las manos levantadas, pueden escribirlo o usar directamente su micrófono, puesto que al compartir pantalla a veces no se ve. Muy bien, aclarando todo esto, vamos a comenzar. Entonces, bueno, vemos aquí, ¿no? A la mano izquierda una noticia, ¿no? Una noticia que a muchas personas ha afectado y ha causado un gran impacto, ¿no? En nuestra sociedad, en nuestro día a día. Entonces, ante ello, ¿no? Hemos conocido bastantes pruebas y una de ellas han sido las PCR, ¿no? Estas técnicas, las cuales nos ayudaron, ¿no? De cierta manera para poder diagnosticar pacientes con el SARS-CoV-2 COVID-19. Y pongo esta imagen justamente para recordar la importancia que dio en un principio estas pruebas y en todo el periodo de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, quisiera preguntar al público, veo que aquí somos más de 30. Quisiera preguntar por conceptos previos, ¿qué entienden ustedes por PCR? Quizás lo han oído un poquito, lo han visto en algún lado. Sí, veo una mano levantada, Luciana. Sí, el PCR es la reacción en cadena de polimerasa, que es como cuando nosotros extraemos una cierta parte de la cadena de ADN. Muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Consideras que esta prueba fue muy importante para el COVID-19 tanto en Perú como a nivel mundial? Sí, porque es como que una forma de diagnosticar, digamos, ciertas enfermedades, ¿no? O, por ejemplo, también, si no me equivoco, los cambios genéticos, o sea, sirve bastante ese tipo de pruebas. Muy bien. Muchas gracias, Luciana. Justo, ¿no? También acaba de mencionarnos algo muy importante, ¿no? Estas pruebas van a tener múltiples aplicaciones, tal como vemos aquí en esta imagen, ¿no? Vemos acá que no solo aplica para la medicina, sino para otras áreas, como el área forense, ¿no? El área legal, el área investigativa, e incluso otras ramas que están relacionadas un poco con las ciencias naturales, como vendría a ser la antropología, la arqueología, que lo vamos a mencionar un poco también. Muy bien, vamos a seguir avanzando. Entonces, como bien lo ha dicho Luciana, la PCR, ¿no? De por sí, su nombre en español es la reacción en cadena de polimerasa, ¿no? PCR de por sí es el nombre en inglés. Y en este caso, como se había mencionado, nos permite, en este caso, de un fragmento pequeño de ADN, poder amplificarlo, poder aumentar o hacer réplicas, ¿no? De una gran cantidad masivamente para poder utilizarlo en múltiples propósitos, ¿no? Y justamente, ¿no? Vamos a ver esta imagen, que seguramente la habrán visto ya en biología celular o molecular, lo que es el proceso de replicación, ¿no? Del ADN.
Y aquí vamos a ver cómo es que este se va a estar multiplicando, va a estar aumentando su cantidad gracias a unas enzimas, ¿verdad? Entre estas, las más importantes son las ADN polimerasas. Y de estas vamos a hablar por qué son tan importantes para esta prueba, y cuál va a ser su importancia de esta, ¿no? Entonces, antes de entrar a hablar más de esta prueba, es muy importante mencionar un poco sobre cómo se dio a cabo, ¿no? ¿Cuál fue la idea o quién fue la mente maestra de esta prueba? En este caso fue el químico Kary Mullis, un químico estadounidense, que logró descubrir esto con una anécdota muy curiosa que pude verlo en una conferencia que hizo hace unos años, en el cual menciona que en una noche estaba con su pareja caminando en su carro en una carretera y al ver el paisaje de la noche y la luna llena, le recordó o tuvo una innovación que hizo que de cierta manera lograra pensar en que de repente si agarro un fragmento de ADN y utilizo el ADN, la enzima que estábamos mencionando, junto a otros cofactores y otros componentes que lo vamos a hablar más adelante, hipotizó que de repente se podría dar estas replicaciones. Y justo lo menciona con mucha gracia. Lo curioso fue que esta idea la empezó a ir avanzando y proponiendo, y fue así que en un laboratorio, en 1993, logra hacer los principios básicos de esta técnica, y con esto lo llevó a recibir el premio Nobel de Química en 1993, ¿no? Muy importante mencionar esto, a veces pregunta. Muy bien, entonces vamos a mencionar entonces por qué es tan importante estas pruebas, ¿no? Y vamos a ver las diferentes áreas en las cuales también se aplican. Entonces, vamos a comenzar y me gustaría que tengan su foco de atención en este pequeño artículo periodístico que he recolectado, el cual tiene como título el descubrimiento de una civilización que se había perdido hace más de 10.000 años. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿no? También viendo aquí las imágenes, ¿de qué manera la PCR ustedes consideran que se puede utilizar para estos fines? ¿De qué manera el haber extraído ADN de unos huesos que no se sabía su origen dio como descubrimiento una civilización entera? ¿Alguno de ustedes tienen alguna idea? Y de hecho esto no solo aplica con civilizaciones, se aplica con bastantes animales, mamuts, eh, y otros animales extintos. ¿Alguno tiene alguna idea de cómo la PCR puede ayudar en esto? Muy bien, entonces vamos a explicarlo. Básicamente, Puede ser, sí, 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 puede ser para identificar qué animal fue o de qué persona fue esa muestra claro. Y si lo vamos al contexto de una civilización, de de nosotros, puede ser, ¿no? O sea, de exacto. los, Así es Fernando, ¿no? Fernando justamente nos dio como idea de que recolectando las muestras, ¿no? Que vamos a encontrar en fosas, en yacimientos humanos, podemos extraer un pedazo de ADN, fragmentos de ADN y hacer análisis de estos, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Y bueno, en este caso, este hallazgo fue muy importante, puesto de que antiguamente las civilizaciones no tenían cruces entre otras, ¿no? Eran civilizaciones aisladas. Entonces el contenido genético, el genoma que tenían estos eran idénticos y únicos. Entonces, cuando se hicieron estas pruebas de PCR, se dieron cuenta de que el genoma que tenían estos cadáveres
era incompatible con otros cercanos de otros poblados. Entonces, al tener características únicas y compartidas, dieron estos descubrimientos, ¿no? Que dicho sea de paso, no solamente se dio en esto, sino posiblemente se den en muchos casos futuros, ¿no? Entonces acá vemos una de las aplicaciones que tiene la PCR justamente con la arqueología y la antropología, ¿no? Ahora, en el ámbito médico, perdón, en el ámbito médico nos va a ayudar para el diagnóstico, ¿no? Como lo habían mencionado en un primer lugar, no solo se utiliza para infecciones, como lo vimos con el COVID, sino que también se va a utilizar para enfermedades genéticas, puesto que el mismo principio te dice, ¿no? Extraemos un pedazo de ADN, lo replicamos en grandes cantidades y lo analizamos, ¿no? Entonces, justamente para esto se presenta un caso clínico muy interesante en el cual hubo un hombre de 69 años, el cual fue diagnosticado con una alteración de un gen, el cual es el MEN1, que está relacionado con las neoplasias o los cánceres endocrinos. Y justamente su hijo, ante esa preocupación, decide preguntar a distintos médicos, a distintas especialidades, qué riesgo tendría él de tener esta enfermedad o de ser portador, puesto que al ser dominante, en teoría tiene un 50% de probabilidades de tener esta enfermedad. Entonces aquí los médicos genetistas le recomendaron al paciente realizarse una PCR. Entonces aquí, como vemos justamente en la imagen, se le va a aplicar una PCR, ya vamos a mencionar más adelante cuáles son los procesos, y junto a una electroforesis lograron dar con el diagnóstico de que el hijo también tenía este gen activado, ¿no? Se hicieron otras pruebas y incluso habían descubierto que ya tenía un cáncer, ¿no? Entonces, justamente la PCR también nos ayuda de esta manera, para ver afectaciones genéticas muy específicas que de repente con exámenes físicos, clínicos, no se van a poder hallar con tanta facilidad. Muy bien. Igual vamos a aplicar otra parte muy interesante que es la medicina legal, que va junto a la mano de la forense. Para ello, em, justamente acá tenemos un recorte periodístico muy importante que se hizo, si no me equivoco, en el 2013, de que básicamente habían descubierto los restos óseos de un rey. Sí, este fue el rey Ricardo III, llamado también el tirano, para aquellos que leen Shakespeare. Y justamente lo habían descubierto con las técnicas de PCR. En este caso, lograron con sus restos de ADN compararlos con familiares cercanos y lograron descifrar de que este cadáver en efecto se trataba de este rey. Entonces acá vamos a tener dos aplicaciones extras. La primera, que es una aplicación genealógica, es decir, que nos va a poder ayudar a identificar, en este caso, parentescos, ya sean cercanos como padres, como lejanos por generaciones, como se ha dado este caso. Y también nos van a ayudar en identificar por el lado forense a personas. Y acá justamente les quiero presentar un artículo de medicina forense muy importante, que de hecho es el primer caso que se logró, por así decirlo, resolver gracias a esta técnica. Más o menos en el año de 1980, acá te dice 1983, dos mujeres habían fallecido, habían sido torturadas y dañadas, y en este caso se tenían muchos sospechosos. Pero hasta esa época la medicina forense solamente se basaba en detectives, ¿no? En hacer preguntas, interrogatorios, y en caso de encontrarse como pequeños restos de sangre, a lo mucho que hacían, como describe en este artículo, era ver grupos sanguíneos. Entonces, al ser tan limitado, las investigaciones en muchos casos quedaban cerrados y archivados. Sin embargo, en 1986, justo un genetista llamado Alec Jeffries se interesa en el caso y decide ayudar a la policía a descifrarlo. Y en este caso lo que él hace es, aprovechando la muestra de sangre que tuvieron, que se dieron cuenta que
el hombre que hizo este acto era del grupo A, llamó a todos los hombres con grupo A y les hizo estas pruebas de PCR. Y de esta manera comparaban estos resultados con los líquidos seminales que dejó impregnado en estas señoritas, y de esta manera se logró descifrar al culpable, que es el señor Collins. Y de esta manera se logró finalmente, ¿no? Después de 3 años de investigación, dar con el primer caso resuelto por una prueba molecular, ¿no? Entonces la PCR, como vemos, tiene diferentes aplicaciones, ¿no? No solo se queda en el ámbito médico, sino tiene bastantes y posiblemente en el futuro se den más, ¿no? Sería cuestión de ver cómo avanza la ciencia. Muy bien, entonces, ya con todo esto mencionado, entonces nos preguntamos, ¿cuál es el objetivo principal de la PCR? Y de aquí en adelante me he guiado de un libro muy importante, al menos me ha servido a mí bastante para entender el tema desde hace tiempo también, que es el Rodríguez y Ríos de Biología Molecular. Lo pueden encontrar en Axis Medicine, en el apartado de la biblioteca virtual de la universidad. Ahí van a tener una serie de libros que los van a poder ayudar a entender este y muchos temas más y futuros. Entonces, acá te describen que el objetivo principal de la PCR, sin importar qué aplicación sea, médica, forense o lo que sea, es el poder amplificar el número de muestras de ADN. Ese es el objetivo principal de la PCR, ¿no? Entonces, para ello, vamos a utilizar primers, o lo que también se le llaman cebadores, que en este caso nos van a ayudar, y como vemos acá, nos van a ayudar en delimitar el fragmento que nosotros deseamos replicar. Vamos a hablar más adelante en los componentes de estos. Y algo muy importante es que el descubridor de la técnica del PCR o el inventor, justo estaba haciendo estudios de los primers, ¿no? Eso también ayudó en la invención de esta. Que bueno, básicamente estos estudios apoyaron, ¿no? Y acá vamos a ver los componentes de la PCR. Acá vamos a primero necesitar un molde, ¿no? Que es nuestro fragmento, nuestra muestra que vamos a utilizar. Luego vamos a necesitar los primers que les estaba comentando. Vamos a tener primero el primer, o también llamados cebadores, depende de la literatura que ustedes lo vean. Vamos a tener un cebador, un primer de sentido y de antisentido. ¿Qué significa esto? Significa de que vamos a tener un primer que va a delimitar una parte y el otro primer que va a delimitar otra. Y así vamos a tener un área. ¿Ok? Con el primer que va a comenzar o va a dar el sentido a la muestra y va a comenzar con la replicación, se le llama primer o cebador sentido. Y el que termina con el fragmento o con la secuencia es el cebador antisentido. ¿Sí? Son términos sencillos. En inglés acá también les he dejado la terminología por si es que tienen literaturas en este idioma. También vamos a tener lo que es la enzima ADN polimerasa. Ahora, esta enzima es muy importante, no solamente por la replicación, sino que también van a tener ciertas condiciones que va a ayudar al equipo técnico a poder realizar la PCR. Y la principal característica que tiene esta enzima es de que no se desnaturaliza a temperaturas altas. ¿Qué significa esto? De que es una enzima muy resistente a las altas temperaturas. Si por ejemplo ustedes agarran un huevo y lo fríen o lo hierven, este se va a desnaturalizar, se va a volver blanquito la clara. Pero en este caso el ADN polimerasa tiene mayor resistencia y es por eso que también es utilizado en las pruebas de PCR. Eso también suelen preguntar. También vamos a tener a los cofactores enzimáticos. Los cofactores, haciendo un recordatorio de química inorgánica, sabemos de que son ciertos componentes que suelen ser metales, sales, los cuales van a interactuar con una enzima y van a acelerar su proceso. Si, digamos, demoraba antes días, ahora lo va a hacer en minutos, segundos, ¿no? Y ese es justamente el aprovechamiento que vamos a tener de este. En este caso, para
PCR vamos a utilizar el cloruro de magnesio, una sal que va a reaccionar con la enzima ADN polimerasa. Luego vamos a tener los DNTP, que son los nucleótidos. ¿Sí? Estos DNTP son las bases que se van a utilizar también para este proceso. Y el más importante de todos estos componentes para que se dé un correcto proceso, es el termociclador. Va a tener diferentes nombres también, algunos también le dicen calentador, etcétera, pero su función principal es llevar la muestra a unas temperaturas específicas, puesto que, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, las PCR va a tener en este caso diferentes etapas, y como estas son etapas bioquímicas, es decir, que necesitan en procesos enzimáticos del ADN polimerasa y otros químicos, se necesitan de unas temperaturas específicas para que se den. Entonces, el que va a ayudarnos con eso es el termociclador. Entonces, aquí vamos a ver cómo es que se da este proceso, ¿no? Primero, vamos a tener son tres procesos: la desnaturalización, el alineamiento y la extensión. Ahora, el conjunto de estos tres te da un ciclo. Entonces, cuando se acabe todo esto, te da un ciclo. Entonces, si yo tengo una muestra de ADN, en un primer ciclo voy a tener como resultado 2. En un segundo ciclo voy a tener 4. Después 8, y así va a ir aumentando, ¿no? Es un aumento exponencial. Por eso es de que suelen preguntar a veces cuántos ciclos son los recomendados que se utilizan. En este caso, siempre va a variar, depende de las literaturas, pero se recomienda que sea entre 20 a 40. Ya vamos a hablar más adelante de eso. Lo que sí, vamos a ver aquí los pasos, ¿sí? El primero es la desnaturalización, que implica básicamente la ruptura de los enlaces que van a unir, en este caso, a la cadena de ADN. La vamos a convertir esa muestra de doble hélice de doble cadena a solo una. Entonces, esto es un proceso químico, puesto que, y físico, ¿no? Puesto que se necesita de una alta temperatura que desnaturalice estas estructuras. Lo equivalente igual a, como les decía, a sancochar un huevo o a freírlo. Solo por la temperatura lo voy a desnaturalizar. Entonces eso se necesita una temperatura de 95 grados, y es importante tener en cuenta las temperaturas, puesto que eso también son tomados en las pruebas. Entonces, desnaturalización 95 grados y separamos las hebras del ADN. Entonces, una vez que las tengamos separadas, vamos a usar los primers, los que nos van a delimitar o sea, de toda la cadena, cuál es el fragmento diminuto que voy a extraer. Entonces, para eso vamos a necesitar una temperatura de 55 a 65 grados. Entonces, a esa temperatura se van a unir estos primers, como les decía, de sentido y antisentido, y te van a delimitar el área. Entonces, una vez que se dé ese proceso, vamos a dar la introducción de la enzima ADN polimerasa para que se dé esta replicación. Y la temperatura, como vemos en este cuadro que lo he generado, es de 72 grados. Entonces, todos esos procesos se va a dar, ¿no? Separamos la doble hélice, ponemos los primers y la enzima ADN lo va a replicar. Es sencillo en teoría, pero es muy importante respetar las temperaturas y los componentes que se especifican, ¿no? Profe, Sí, ¿puedes sí, repetir de Fernando. nuevo el lineamiento y ¿Y elongación? Ya. Entonces, como les decía, nosotros tenemos un ADN, ¿sí? Este tiene doble hélice y nosotros primero de dos lo vamos a separar. Entonces, esa es la desnaturalización. Entonces, una vez que tengamos esa cadena, en el alineamiento vamos a utilizar los primers de sentido y de antisentido para delimitar nuestra área. O sea, si digamos que de mi dedo todo esto es la cadena, la muestra, y nosotros queremos seleccionar una parte, aquí se va a poner el primer de sentido y antisentido, y vamos a delimitar esta área chiquitita nomás para que se haga la replicación. Eso es en el alineamiento. Delimitamos el área, porque el ADN, como sabrán, es una
estructura bien grande, ¿no? Es gigantesca. Entonces, con el alineamiento lo que vamos a hacer es delimitarlo, ¿no? De lo grande que es a un área demasiado pequeña, puesto que esa es la ventaja y el objetivo que habíamos mencionado en la PCR, justamente de un pequeño fragmento obtener muestras grandes de estas mediante la replicación. Entonces, justo te decía el alineamiento de que delimitamos el área y una vez que ya esté delimitada, esté marcada esta área, con la extensión vamos a llamar a la enzima ADN polimerasa para que empiece a replicar, 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 replicar. Y estos tres pasos, ¿no? O sea, el completar estos tres pasos se le llama ciclo. Entonces, si acabas con la desnaturalización, alineamiento y extensión, a eso se le llama haber acabado un ciclo. ¿Sí, Fernando? ¿Lo lograste entender? ¿Tienes alguna duda? Que este ADN polimerasa para replicar, ¿no? ¿Cuál es lo que hace? O sea, mejor dicho, ¿cuál es el mecanismo? ¿Te refieres? Ajá. Ah, ya. En este caso, a ver, para esto vamos a guiarnos de la imagen que está aquí. Muy bien. De por sí, el proceso es casi el mismo. Como puedes ver en esta imagen, es lo que se suele hacer en una célula, o sea, el proceso de replicación, que es lo, digamos, lo natural o fisiológico que siempre se hace. La PCR es básicamente un proceso artificial de esto. Entonces, acá en lugar de tener esta topoisomerasa, simplemente vamos a elevar la temperatura y vamos a abrir las cadenas. Y en este caso, lo que va a hacer la ADN polimerasa va a ser, agarro el fragmento que se delimitaron en los primers, digamos que es este. El ADN polimerasa va a censarlos, es decir, va a seleccionarlos y va a poner las bases nitrogenadas, la guanina, eh, mina y todos esos, con su otra parte. Es decir, que si por ejemplo yo extraigo esta parte chiquita, digamos esta de color azul, este de acá, el ADN polimerasa va a generar esta cadena verde en su reemplazo. Tenemos que recordar que este fragmento verde supuestamente está en el otro lado. Entonces, lo que va a hacer el ADN polimerasa va a ser llenar estos huecos que están restantes. Esos vacíos que rellena los hace con las bases nitrogenadas. Y con estos se va a completar, por así decirlo, todo el fragmento y eso va a ser la replicación. Básicamente eso es lo que hace la ADN polimerasa. Y de por sí esta enzima es utilizada en múltiples veces para poder tener unas mayores muestras, ¿no? Como se estaba mencionando. ¿Sí, Fernando? Sí, pues sí, profe, gracias. Ya, genial. Cualquier duda, chicos, por favor me las hacen saber. Yo con mucho gusto voy a poder respondérselas. Muy bien, sigamos avanzando. Y acá está justamente lo que yo les decía, ¿no? De un solo fragmento, este se va a multiplicar de manera exponencial. Es decir, de que primero van a ser, de una sola muestra van a salir dos, después cuatro, después 8, 16, 32, 64 y así, hasta tener un número gigantesco, ¿no? Por ejemplo, si nosotros obtenemos 30 ciclos, vamos a tener este número gigantesco, más de 1.000 millones de copias de solo un pequeño fragmentito de ADN. Entonces esto nos ayuda bastantísimo, muchísimo, y es demasiado útil este proceso. Porque imagínense de un solo fragmento tener más de 1.000 millones de copias es muy aprovechable, ¿no? Muy bien, entonces vamos a mencionar, en este caso, según las guías peruanas, qué aplicaciones tiene la PCR en el ámbito de la salud, para dar un mayor contexto a lo que es el área de la salud y la medicina humana, ¿no? En este caso, bien es cierto de que la PCR
por así decirlo, es la prueba que te va a dar los casos más exactos, los diagnósticos más precisos. Lógicamente existen otras pruebas más. Justo en la parte ya de desventajas y ventajas, vamos a ver en qué casos va a ser conveniente utilizar esta prueba. Lo que sí puedo mencionar es de que por lo general se suelen utilizar la PCR para aquellas enfermedades que no se tienen investigaciones del todo claras, como son las enfermedades genéticas raras o también llamadas enfermedades huérfanas. Vamos también para las enfermedades tropicales como las que hemos visto, como las que les muestro en esta tabla, y para poblaciones vulnerables, que justo lo vamos a ver en la diapositiva siguiente. Y acá justamente les he traído un manual, una resolución ministerial que ha salido en el año 2024. Y acá en este caso te menciona cómo es que la PCR, tanto para lo que es dengue como para otras enfermedades tropicales, va a ayudarnos con el diagnóstico. En este caso, principales enfermedades, vamos a tener infecciones por chikungunya, Zika, dengue y otras enfermedades con menores incidencias o con menores casos, como el mayaro, el oropuche y enfermedades por rickettsiosis, ¿no? Entonces, para esas enfermedades con bajos casos es que nos ayuda bastante la PCR, ¿no? Ahora, para lo que son la selección de muestras, en algunos casos, por ejemplo, para la medicina forense, se suele utilizar pelo, saliva, ¿no? O cualquier componente que tenga células. Por lo general se suele utilizar la sangre en su mayoría de casos, puesto que se suelen utilizar los glóbulos blancos para poder extraer el ADN, considerando de que los glóbulos rojos no tienen núcleo. Entonces, eso se suele utilizar ahí. Sin embargo, en esta guía, por ejemplo, vamos a ver de que se suelen utilizar muestras de tejidos como de hígado, riñón, cerebro, vasos u otros que puedan ayudar, en este caso, a dar con estos diagnósticos, y tienen que ser órganos que tengan grandes contenidos de células para mejorar en este caso la precisión. Entonces, justamente, ¿dónde está? Ya, acá no está, pero también otro dato para mencionar es de que las pruebas de PCR se utiliza también para diagnosticar a niños que han tenido infección perdón, neonatos, que por así decirlo, descartar la posibilidad de contagio de VIH por contagio de la madre. Es decir, de que si por ejemplo tenemos una madre que tiene VIH y va a dar luz a un hijo o ya lo ha dado, se hace monitoreos mensuales con PCR para poder ver si este niño ha sido contagiado o no. Y justamente a pesar de que existen otras pruebas para diagnosticar el VIH, exclusivamente a los neonatales se les hace, puesto que son una población en peligro, ¿no? Es una población vulnerable, una población que necesita atención, y por eso es que se utilizan estas pruebas, a pesar de que existen otras, ¿no? Que también pueden llevar al diagnóstico. Y ahora que justamente hemos mencionado esto, vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas o limitaciones que vamos a tener con esta prueba. Porque algo que es muy cierto es de que esta prueba es la más exacta que hay en el mercado, pero de ser tan buena, lo ideal sería que siempre se utilice, pero justamente con las limitaciones vamos a entender por qué no se suele ser muy frecuente ni masivamente aplicable. Primero, vamos a tener de que, como ventaja, es de que vamos a poder extraer pequeños y específicos segmentos de ADN. Justo como habíamos visto el caso de este paciente que tenía esta alteración en ese gen para el cáncer, igualito, ¿no? Son muy específicos, pero como limitaciones es de que pueden tener ciertas contaminaciones, ya sea por otras muestras o ya sea porque quizás al momento de hacer la extracción se hizo de una manera incorrecta, ¿no? Entonces, acá es muy importante también la capacitación que tiene que tener el personal, ¿no? Además, como ventaja también tenemos de que el resultado va a salir en poco tiempo, puesto que las reacciones son en cadena y son exponenciales. Sin embargo, también tenemos que tomar en cuenta de que el personal, uno,
tiene que tener capacitaciones en procesos como lo que es extracción de muestras, transporte de muestra, preservación de muestra, también lo que es la extracción de esta muestra de ADN, el proceso de PCR, el proceso de electroforesis. Entonces, todos esos procesos que hemos mencionado tiene que ser por un personal capacitado, por un personal técnico especializado. Entonces, al tener todas esas dificultades, hace que los resultados sean, uno, puede que se dé inexactitudes o por segundo, por una cuestión de oferta y demanda, aumente el precio, ¿no? Entonces, eso es la principal limitación que vamos a tener con las PCRs, la accesibilidad a causa del precio. Justamente con la llegada del COVID-19 se tuvo cierta tendencia ya en los últimos meses a bajar un poco los costos de estos. Sin embargo, se lograron apreciar igual cierto, digamos, valor alto en comparación a otras muestras, ¿no? Y es justamente esa limitación que tenemos de que hace que no se logre estandarizar en todas las pruebas que vamos a tener. Para esto se va a requerir de más investigaciones, de más ensayos, de más innovaciones como las que había tenido aquí el inventor que habíamos mencionado, ¿no? Y entonces esa también es otra limitación. Se necesita más investigación, se necesita más innovación y más eficiencia para poder, en este caso, masificar estas pruebas, ¿no? Algo que también vamos a tener como ventaja es de que te ayuda bastante en la investigación. Como lo habíamos mencionado, va a tener efectos tanto en medicina forense como también últimamente a nivel farmacológico. Ya con el pasar de los tiempos van a ver sobre los que son los fármacos em, biológicos, y acá justamente van a ver que estas aplicaciones o estos ensayos que se van a hacer con estos fármacos van a ser gracias a estudios con PCR. Y algo más también a mencionar es de que la PCR también como ventaja va a tener múltiples variantes. Por ejemplo, el Hospital del Niño había visto que para hacer diagnóstico de brucelosis y de otras afecciones también tropicales utilizan una modificación de PCR, que es QPCR, que es también llamada PCR en tiempo real, que utiliza otros elementos químicos justamente para poder también cuantificar la carga patogénica que va a tener el paciente. Entonces, con estos avances que se tienen, ¿no? Vemos de que la PCR a futuro va a tener la tendencia de ser cada vez más necesaria y cada vez más requerida por diferentes áreas, ¿no? Y acá en especialmente lo que estamos aquí presentes para la medicina humana, ¿no? Muy bien, chicos, entonces estas son las referencias que se han utilizado para esta ponencia. De por sí el tema requiere de muchos estudios, ¿no? De muchos materiales, por eso es que se han utilizado aquí estas 8 referencias. Y bueno, me gustaría preguntarles a ustedes si es que tienen alguna duda, alguna consulta o quizás algún aporte que quisieran mencionar, o si se desean que se repita algo, que se explique algo. Pueden prender su micrófono o escribir directamente acá en el chat. Una consulta. Sí, sí, Eh, Alejandra. Buenas noches. Acerca de del termociclador, bueno, Ujú. en mi caso, en nuestro salón nos explicaron acerca de las fases y un poco, o sea, eso, si podría explicar como que un poco, porque si no me equivoco, hay como que la desnaturalización que es un ciclo y luego está como que el stage 2 que son 3 ciclos más y quería saber como que de qué se basa cada uno. Claro, sí, sí. De hecho, estaría muy, muy bien justamente ver eso. A ver, vamos a regresar a a la diapositiva. A ver. Bueno, de por sí este proceso es una parte muy simplificada, ¿no? Para entender cómo es que se dan los procesos, ¿no? Ahora,
Algo que también es muy importante, igual a recalcarles y a mencionarles, es justamente las literaturas suelen tener diferentes nombres, ¿no? En biología celular se suelen utilizar más que todo terminaciones en inglés, ¿no? Por ejemplo, acá yo le he dicho etapas, pero también se le conoce como stages, ¿no? O stage. Y en este caso, como se había mencionado, ¿no? Son tres stage, tres etapas. Como habíamos mencionado, la desnaturalización, el alineamiento y la extensión. Ahora, de repente la habrán conocido también por su nombre en inglés, annealing y elongación o elongation. Y bueno, justo como estábamos viendo, este aparato, el termociclador, como les estaba volviendo a comentar, va a ajustar la temperatura a estos determinados rangos y determinadas temperaturas para que se pueda dar cada uno de estos procesos. Entonces, sí, vamos a hablar un poquito más. Esta desnaturalización, que como les volví a mencionar, van a separar las hebras. Y acá de repente vamos a mencionar también el tiempo para quizás acoplar o dar como aporte. La desnaturalización tiene un tiempo de 15 a 30 segundos, ¿sí? Es lo que las literaturas te dicen. Y en la parte del alineamiento, que es el annealing, el tiempo también es de 20, sí, es de 20 a 30 segundos. O sea, la desnaturalización es de 15 a 30 y el alineamiento es de 20 a 30. ¿Sí? Entonces, es importante también respetar el tiempo para que justamente la reacción se termine de efectuar y se tengan también mejores muestras, ¿no? Algo también muy importante a mencionar, justo que me acabo de acordar, es de que este cofactor, de lo que es el cloruro de magnesio, que se suele utilizar como cofactor enzimático, suelen ver diferentes literaturas que te van a mencionar cuánto es su cantidad. Sin embargo, en la mayoría de casos que he visto, especialmente de artículos, te menciona que para... Sí, Pero, profesor, ¿cuál era el tiempo de los pasos, de las etapas? sí, a ver, de la desnaturalización es de 15 a 30, del Ya. alineamiento es de 20 a 30 y de la fase de extensión, aquí sí va a variar, ¿sí? Depende del tamaño del fragmento que vamos a tener, pero se tiene como regla de que es un minuto por cada 1000 PB de producto esperado. ¿Sí? Eso es un valor que se ve más en la parte práctica, pero como les mencionaba, es un minuto por cada 1000. Es decir, que si primero vamos a tener un fragmento con 500, son 30 segundos, ¿no? Si es con 1000, un minuto y así va a ir escalando. Ujú. Esa es, como le dicen, una regla de oro que se tiene en esa parte, ¿no? Sí, entonces, ya tienes ahí los tiempos. Ahora, esto también es importante mencionar de que estas duraciones te dicen de 15 a 30, de 20 a 30, porque también varían mucho, como les digo, de las fuentes, ¿no? Y también justamente de las muestras que vamos a tener. Quizás hay procesos que demoren un poco más, un poco menos, pero estos son consensos para delimitarlo en un rango específico, ¿no? ¿Mm? Entonces, chicos, ¿tienen alguna otra duda, otra consulta? Sí, aparte, ¿nos puede especificar más sobre las enzimas, como por ejemplo la polimerasa o estas enzimas, sus funciones, todo eso? Claro. Bueno, en este caso, em, a ver, vamos a ver acá en la imagen que está acá. Creo que había una imagen que lo podíamos ver un poquito mejor. Justamente está acá. Bueno, en este caso, como, bueno, no les mencioné,
pero hay diferentes enzimas que se suelen utilizar en lo que es la PCR. Ahora, de por sí la polimerasa, el que se va a utilizar para esta prueba en específica, se le llama TAC polimerasa. Esta TAC polimerasa, TAQ polimerasa, se suele utilizar porque esta va a soportar altas temperaturas. Entonces, partiendo de ese punto, esa es la primera enzima o la principal que le vamos a tener, ¿no? La TAC polimerasa, y que esta, como les mencionaba, soporta una temperatura de 95 grados, y justamente por eso es que también es el límite de temperatura para la desnaturalización, porque si aumenta más esta temperatura, vamos a también dañar la enzima, ¿no? Entonces, 95 grados es lo que soporta la TAC polimerasa, y en este caso suele ser utilizada también porque suele tener bajos costos, ¿no? Y lo que queremos optimizar en estas pruebas es también los costos. Ahora, vamos a tener también otras enzimas, pero todas son derivadas de las polimerasas. Vamos a tener la PFU polimerasa. Ahorita no recuerdo otros tipos más de polimerasas, pero yo sé que todos los tipos de PCRs que existen en tiempo real, invertidas y otras, hay diferentes variantes de estas. Pero al menos de la tradicional, o sea, de la PCR tradicional que se utiliza mundialmente, es la TAC polimerasa. Ahora, de por sí, estas enzimas también van a responder también a la demanda que se necesite, ¿no? Como habíamos mencionado, hay guías que suelen utilizar otras variantes de PCR que otras, ¿no? Y es por eso que van a haber variaciones también de esta polimerasa, y es por eso es que justamente suele ver amplias, ¿no? Pero en lo que es la PCR tradicional, al menos de lo que yo he leído, es solamente la TAC polimerasa. Ujú. ¿Se logró responder tu consulta, Virginia, creo que fue? Virginia. Sí, o sea, entendí que la polimerasa más que nada se emplea para que soporte altas temperaturas, que es en desnaturalización, ¿verdad? Es correcto, sí. Ya. Ujú. Eso sí, ya. Gracias. Listo. Sí, de nada, más bien, agradezco mucho que den sus preguntas, puesto que así también compartimos la información con todos. ¿Tendrán alguna otra consulta, chicos? Realmente el tema de PCR involucra bastantes estudios, ¿no? Tanto para los que van a, digamos, realizarlas, como también a los que van a presentar estas exposiciones, ¿no? Por lo general, uno suele mencionar lo que es la PCR tradicional, justamente para entender cómo que son estos conceptos, ¿no? Puesto que las otras variaciones que tiene realmente solo son modificaciones de la tradicional que vamos a tener, ¿no? Sí. Entonces, chicos, ¿alguna duda, consulta extra que quieran preguntar, consultar? Sí. Sebastián. Profesor, ¿podría explicar sobre la electroforesis? Bueno, no sé, no estoy seguro si eso sea otro tema de estos días. Me parece que sí. A lo mejor podría sugerirte quizás que puedas de manera externa, quizás ver algunos contenidos, quizás en algunos libros de consulta o repasando algunas diapositivas, puesto que esto tengo entendido que va a ser un tema de ponencia. Ujú. Ahí se van a explicar quizás mucho mejor las aplicaciones y todo el proceso que conlleva, ¿no? Ujú. Sí, chicos, el tema de electroforesis va a ser el 13 a las 5 de la tarde. Profe, Es Sí, que Fernando. muchos ¿qué es, tenemos, muchos qué es tenemos eso del de laboratorio. PCR convencional, electroforense, extracción de ADN, extracción de ADN en tiempo real? ¿Qué son esos?
Perdón, Los, disculpe, ¿podrías repetir tu pregunta? Creo que falló un poquito el internet. ¿Qué son los PCRs convencionales, los electroforenses, extracción de ADN tiempo real? ¿Qué son? Ah, ya. Justo como le estaba mencionando a los chicos, son variantes de estas. ¿Sí? Son pruebas que se suelen utilizar ya más a nivel técnico, no suelen tener de por sí tanto contenido, al menos en pregrado, pero lo que sí te puedo mencionar es que suelen tener diferentes usos, diferentes aplicaciones técnicas que van a hacer que tengamos unas muestras específicas de estas. Porque algo muy importante mencionar es de que esta PCR, como habíamos visto el objetivo principal, que lo vamos a ver acá en la diapositiva, es únicamente de un pequeño fragmento aumentar la cantidad. Eso es solo PCR. Entonces van a haber otros procesos más, y vamos a adelantar un poquito la electroforesis, que nos va a ayudar específicamente a dar el diagnóstico y la confirmación de alguna enfermedad que en caso sea para la aplicación clínica o para compararlas con otras para el uso forense, ¿no? Ujú. ¿Sí? ¿Se entendió? Marisol, disculpa Marisol, te escucho con cierta interferencia. ¿Te parece si lo escribes por el chat? Te escucho un sonido de fondo. Ah, ya, acá había un mensaje de eh, Britney. Discúlpame por recién leerlo. Acá me pide, en este caso, explicar para qué serviría el cloruro de magnesio. Entonces, como les mencionaba nuevamente, nosotros vamos a tener la enzima, ¿sí? Y esta enzima va a producir sus efectos, pero vamos a tener componentes inorgánicos llamados cofactores enzimáticos. Entonces, esos cofactores, como les había mencionado, suelen ser metales o sales iónicas, las cuales van a ayudar a la enzima a trabajar más, digamos, a tener los productos de una manera más rápida, en un menor tiempo, ¿no? Entonces, este cloruro de magnesio va a ayudar a que todo el proceso que habíamos hablado, ¿no? De la replicación sea más rápida y en este caso tener la eficiencia. ¿Por qué se necesita la eficiencia? Porque tenemos que recordar que son de 20 a 40 ciclos que vamos a tener, ¿no? Entonces, al ser tantos ciclos, nosotros necesitamos de que sea en un tiempo, por así decirlo, considerado, ¿no? Porque si cada ciclo va a demorar más y más y cada vez más, porque tenemos que recordar de que cada vez va a ir aumentando el número de muestras, entonces nunca va a terminar ese proceso, entonces por eso le utilizamos el cloruro de magnesio. Mm. Y también creo que esta enzima o cloruro de magnesio, creo, estabiliza a los nucleótidos. Bueno, en este caso, específicamente el que va a dar todo digamos, el que va a tener todo el protagonismo de esa sal va a ser el magnesio. Y ahora, el magnesio, tanto lo van a ver más quizás un poco más en fisiología, el magnesio va a tener bastantes propiedades, pero en la parte química va a tener un efecto catalítico, es decir, de que va a ayudar, por así decirlo, a desunir unidades para ayudar a reensamblarlas. Ahora, cuando nosotros tenemos voy a presentar acá con la imagen para que lo vean. Acá está. Cuando nosotros acá tenemos nuestros fragmentos, ¿sí? Nuestros fragmentos de nuestros primers, y se fijan, y acá la enzima ADN polimerasa va a empezar a replicar los fragmentos de ADN.
vamos a tener en algunos casos nucleótidos libres, es decir, de que nucleótidos que no van a estar unidos a la cadena, ¿sí? Entonces, estos nucleótidos que van a estar acá en todo este espacio, lo que va a hacer el magnesio va a ser unirlos, ¿no? Por así decirlo, forzarlos, así como si fuera un perro de pastoreo, va a ser de que se agrupen esos nucleótidos y se puedan incorporar a la cadena. Ahora, por un proceso químico y por enlaces, esos solito también se puede hacer. Pero como habíamos mencionado, el magnesio ser un cofactor hace de que esa incorporación de esos nucleótidos libres sea más rápida, ¿no? Quizás esa es una aplicación un poco más técnica de lo que hace ese cloruro de magnesio. ¿Alguna otra duda, chicos? A ver, acá me habían escrito PCR convencional versus en tiempo real. Asu. Bueno, primero tenemos que mencionar como diferencias de que la PCR en tiempo real no se hace en cualquier lado, ¿no? De hecho, como les había mencionado, el PCR de tiempo real lo hacen en institutos, ¿no? Como los de neoplasia, los del niño, porque son centros de cuarta, ¿no? De cuarta especialidad y son demasiado complejos. Incluso en el hospital de niño que tenía la experiencia de asistir, incluso utilizan microscopía electrónica, microscopía con fluorescencia, y ahí se suele aprovechar más ese PCR en tiempo real. Pero como diferencias de por sí así en aspectos generales, las PCRs convencionales o también llamadas tradicionales va a tener un enfoque cualitativo. ¿Qué significa? De que la PCR tradicional te va a decir, ¿tienes o no tienes? ¿Tiene COVID o no tiene COVID? ¿Tiene VIH o no tiene VIH? Eso nomás, ¿es o no es? En cambio, la PCR en tiempo real te va a decir, sí, sí tengo, pero ¿cuánto? ¿Cuánto de esto tengo, no? Entonces, por así decirlo, el PCR a tiempo real te va a ayudar en que aparte de confirmar que se tenga o no se tenga, ver cuánto es la carga de esto, ¿no? O por ejemplo, si nosotros tenemos una afección genética en el cual, digamos, sea porque se dan bastantes replicaciones de un mismo cromosoma, de un mismo ADN o de una misma fragmento de ADN, este te va a decir en cuánto está multiplicado, en cuánto está aumentado, justamente para ver los grados de severidad, ¿no? Ahora, algo que también tenemos que tomar en cuenta es de que para nosotros ver las muestras con el PCR tradicional, nosotros utilizamos la electroforesis, ¿no? Y bueno, ahí ya lo van a explicar mucho mejor, pero para el PCR en tiempo real se utiliza la fluorescencia, es decir, que se van a agregar aditivos, ¿no? Se van a agregar compuestos adicionales a esta muestra para que digamos, en un campo oscuro se puedan ver luces fluorescentes, ¿no? Y esas luces fluorescentes, al contarlas, vamos a ver cuáles son los fragmentos de ADN que van a estar aumentados, ¿no? Por eso se dice que es cualitativo, ¿no? Perdón, cuantitativo, que nos ayuda a ver cantidades. Ujú. Ahora, hay más cosas que son más técnicas y más específicas, pero realmente yo considero que esas son las diferencias en realidad más marcadas, ¿no? Y lógicamente el costo, ¿no? En tiempo real va a ser muchísimo más costosa que la tradicional, que de por sí ya es cara, ¿no? Ujú. ¿Tienen alguna otra consulta, chicos? Voy a revisar los chats por si acasito. Ya, listo, chicos. Veo que ya no hay más dudas. Entonces, voy a dar entonces terminado esta ponencia. Nuevamente agradecerles de nuevo a CPA y a ustedes por permanecer en esta reunión,